Nada, caminando por Blurry Bathurst, así con esos momentos en los cuales yo le comentaba ahorita a Alfonso, cuando sientes que tu pinche vida vale madre, ¿no? Porque no has tenido un sueño tan intenso como el cine de Buñuel, o no has tenido pasión de rastreras con las películas de Lino Fernández, y la vi a la venta en $6 en Blurry Bathurst, y la vi y dije, ah, carajo, es esa película, La sombra del caudillo, y la hablé por teléfono a una amiga que la había encontrado, después se lo propuse a Julio, y bueno, pues aquí la tenemos. Mira, la película ha tenido mala suerte, estoy cayó una tormenta, ¿no? Bueno, le voy a presentar, muchas gracias por venir, está en su casa, y voy a presentarles al maestro Alfonso Mejía, está con nosotros para que les hable más del tema. Muchas gracias, bienvenidos. Con mala suerte esta película porque ahora me toca hablarles por 3 horas, voy a curar un par de horas nada más, y sobre esta magnífica película. Antes que nada, me siento muy honrado de tener aquí a una de las personas que están construyendo puentes todos los días para que hispanos y canadienses estén más conectados, la señorita Idalia Obregón, vicepresidente de la Cámara Hispana por el Toronto Spanish Chamber of Commerce. Muchas gracias por venir. A Mónica Moreno, que también colabora con la Cámara. A la poeta mexicana Clara Martínez, y a todos ustedes por estar aquí. El 13 de agosto de 1521, heroicamente defendido por Cuauhtémoc, cayó Tlatelolco en poder de Hernán Cortés. No fue triunfo ni derrota, fue el doloroso nacimiento del pueblo mestizo que es el México de hoy. Así reza una placa que quien tiene la fortuna de conocer la Ciudad de México se encuentra en Tlatelolco, en la Plaza de las Tres Culturas. Una plaza que los mexicanos han señalado como el lugar donde se reúnen justamente muchas etapas del México. Tenemos para ruinas prehispánicas, tenemos unos templos coloniales, un templo colonial, y está rodeada por el gran complejo habitacional modernista que es Tlatelolco, que actualmente es una ciudad. Dentro de la Ciudad de México tiene más de 100,000 habitantes. Así que imagínense. Esto es muy relevante porque ejemplifica exactamente la historia de México. Ahí nació México, después de esa derrota, o de ese triunfo, o de ninguna de las dos cosas precisamente. Simplemente fue un doloroso parto de lo que serían incontables luchas, incontables movimientos, el equivalente entonces de los mítines, de las rebeliones, que era lo que se usaba en la época. De repente el indiano se levantaba, decían, o los negros que traían que venían de Veracruz. Durante toda la colonia hasta la independencia fue lucha tras lucha. Nosotros conocemos únicamente a la distancia dos movimientos principales, que son la independencia, 1810, y 100 años después nuestra revolución. Nada es más falso que eso. Los 500 y pico de años que llevamos como nación han sido incontables veces las que ha habido toda clase de movimientos. Que la historia ha registrado únicamente aquellos que por su relevancia pues los tenemos todavía en el libro de texto. Dícese que en 1579, nada menos, fue la primera huelga de músicos. Nosotros nos enseñaron en la escuela que la primera huelga fue en 1900 por los obreros de Cananea. Pues no, en 1579 ya los músicos se habían rebelado en la catedral para exigir el pago justo por su salario. Así transcurrieron 500 y pico de años en México. Cuando llega nuestra revolución, pues no podía ser diferente. John Reed lo llamó nada menos que el México bronco. ¿Cuántos somos mexicanos de aquí? Bien, pues, me imagino que el resto son de Centro y Sudamérica y de otros lugares del mundo. Ese México no se puede ver de otra forma sin una palabra clave: pasión. La pasión ha generado a lo largo de nuestra historia incontables sucesos y manifestaciones de toda índole, incluso artísticas. Y son los poetas, los escritores,
y en el caso que vamos a ver hoy, cinematógrafos, quienes han dado pues una evidente señal de lo que es esa pasión, la lucha por lo que se quiere y el logro que se conlleva. Lo que sucedió en nuestra época revolucionaria, hace ya casi 100 años, en un par de, creo que el próximo año empiezan ya los festejos en México. Ahora se están peleando todo el mundo por dónde se va a construir la torre del centenario. O sea, ni 100 años después se han puesto de acuerdo los gobernantes. Lo que conlleva entonces es que el mexicano por naturaleza está en la búsqueda de lo que es mejor. Y no fue distinto en esos momentos. Los que nosotros nos enseñaron que eran héroes, hemos ido descubriendo que también eran traidores y también se peleaban y también tenían sus golpes bajos, porque eran esencialmente humanos. Surge una figura entonces en la revolución que es el caudillo. El caudillo hasta nuestros días es importante en el México. Ustedes habrán oído hablar de que si López Obrador, que si el comandante Marcos. Al mexicano le gustan los caudillos. Va implícito en nuestros deseos, en nuestros sueños, el tener a alguien que nos guíe, que lleve nuestras vidas. Y al final de cuentas somos individualistas. Esa es una paradoja muy bella del mexicano. El caudillo existe porque existen las masas. Y existe el caudillo como existían los caciques en la época de los aztecas. También rodeados de masas. Este es el México que, después de la Revolución, viera Martín Luis Guzmán, el autor de la novela La sombra del caudillo, entre otros. Él era un militar que escribía, y él, perseguido, tuvo que salir más o menos en los 20 hacia Madrid, donde terminó su novela que fue prohibida, obviamente no se pudo ver en México por muchos años. Ya se hacía mención de ella en Europa, se hablaba muy bien de ella, pero en México los mexicanos no podían leerla. Se decía, pues, imagínense, estábamos hablando de 10, 15 años después de la Revolución, 20 tal vez, que otra vez volvería a mover las aguas. Y nadie quería eso. Ya han pasado algunos años, hacia el 1960, se llevaban 15 años ya de que el último presidente militar había dejado el poder, y estábamos en la época de los licenciados. El licenciado Adolfo López Mateos ya dirigía democráticamente una nación moderna. En esa nación moderna no se podían hacer ciertas cosas todavía. Es el caso de ciertos temas que removían las aguas. Y un cineasta como Julio Bracho, que tenía ya en su haber 32 películas, hizo 44 en total, tenía 32 películas, decidió reivindicar la obra de Martín Luis Guzmán, ya para entonces muerto, y él sentía ese compromiso, esa pasión de mostrar a los mexicanos un fragmento de su historia, y creó la película homónima en 1960.